Buenas tardes, saludos a esta edición del Club de Lectores. Me he quedado congelado, pero esa es la alegría que me da estar comunicándome por estas plataformas y dentro de eso, hello, sí, me escuchan, sí, creo que me estoy escuchando. Te Y escucho. dentro de esa conversación, ¿se escucha o no se escucha? Sí, yo te escucho. Veo el visual, veo Estoy que como que te... congelado. Pero bueno, seguimos. Estoy congelado, pero no se preocupen que estoy en San Juan y hace mucho frío hoy. Esto se descongela ya mismo. Dentro de esa conversación estamos hoy presentando el texto del compañero amigo Elvin Negrón titulado Alicorne, que significa el unicornio. Eso lo aprendí en el camino, no lo sabía antes, pero es que yo no lo puedo saber todo. Y dentro de esa consideración, entonces, trabajar con este texto, que cuando vuelva a mi cámara va a estar más fácil, pero que queremos conversar. Yo también que se han unido algunos amigos y amigas escritoras, el querido Daniel Torres desde la ciudad distante de Ohio, eso sí que es lejos y allí está frío. Y dentro de esa conversación también la compañera María Zamparelli, la más laureada y reconocida en todas las premiaciones del 2020 y 2021, en particular con su trabajo Los infortunios de Fátima Múnich. Así que vamos a hablar. ¿Cómo estás, Elvin? Todo bien, gracias Daniel por la oportunidad y gracias a todos los que están conectados. A Sí, María, si a quieres Daniel. prender tu cámara, pero tú también estás congelado. Dime, hay que descongelar estas cámaras. Yo no sé qué pasa aquí con todos estos congelamientos. Pero bueno, entonces, dentro de eso, hoy vamos a hablar de este texto que se llama Alicorne, que yo lo leí, es un texto antiguo tuyo, porque tú tienes un texto más reciente que es eh, Playlist, que es 2020 y está pegado. Y eso ha sido chévere, porque yo lo corroboro con todos mis amigos los libreros, que Playlist está pegado y se está vendiendo muy bien y te lo han pedido por todos lados. Y es algo que pues nos llena de alegría por dos cosas. Uno, porque te conozco. Y dos, y a ti y a tu familia, pero también porque es libros en movimiento. Y eso es para mí muy importante, que los libros estén continuamente en movimiento y dentro de eso lograr que podamos todas y todos aunar o contribuir al desarrollo de la industria del libro en Puerto Rico. Con esa nota introductoria voy a hablar de Alicorn un poquito, porque es un trabajo tuyo interesante. Lo hiciste en el 2012, a mi mejor entendido de esta conversación, 2015, perdóname, 2015. cuando estabas en el proceso de terminar tu maestría de redacción creativa en la Escuela Graduada de la Universidad del Sagrado Corazón. Y dentro de eso entonces planteas unas cosas que son chéveres, que es lo que a mí me interesa. Y hoy he visto dos trabajos en relación a esto, que es la relación entre la ciencia y la literatura. Curiosamente, y no sé si Daniel o María se acuerdan de esto, no sé si tú, Elvin, pero estos compañeros sí, estaba viendo un trabajo de 1982, un documental de, de estudio social científico titulado La Operación sobre el proceso de esterilización de las mujeres puertorriqueñas. Y un trabajo que hizo la profesora Ana María García, un PR de Río Piedra, Escuela de Comunicación Pública, cuando todos éramos más chiquitos y vivíamos en Nueva York. Y entonces lo relaciono con tu trabajo porque tú no eres un ser humano común, ¿verdad? Tú eres un científico que trabaja en farmacéutica y tienes una maestría en estudios creativos y tienes una maestría de negocio y tienes un grado de ingeniería química. Tú me vas corrigiendo, No, pero a estás mí bien. me parece que voy bien, que un químico me hable de literatura me parece extraordinario. Yo siempre hago el cuento cuando yo estuve en esos programas graduados que yo he hecho en una universidad del norte, arriba del río George. Y dentro de esa conversación, yo me metí, como siempre, en la clase de cine y cogí una clase de apreciación del cine que me encantaba, pero hubo toda una sección de cine científico y eso me parece extraordinario. Así que hablando contigo en el plano personal y hablando contigo ya en la literatura,
este trabajo, Más claro que Playlist, que es tu libro más reciente, es un acercamiento muy interesante a las ciencias, lo que se llama las ciencias duras, a través de la literatura y donde los cuentos son un conglomerado de cuentos, va relacionando con temas científicos que tienen el efecto de popularizar. Y eso a veces la gente pierde de perspectiva, pero muchas veces la popularización de las cosas difíciles requieren de un cantante, de un artista plástico, de un narrador popular, un historiador oral, de un cuentista, y en ese sentido ahora te tienen a ti. Por lo tanto, en este conjunto de, tú me corregirás, son como 17 piezas, poniendo aparte la biografía y el sentido de gratitud al final. Tú nos cuentas la historia de distintas fases de lo que yo pensaría es tú que hacer diario en la vida, que es meterte en ¿cómo se llama? En un laboratorio, una línea de producción. Yo no sé lo que tú haces, pero yo no sé si son dispositivos médicos o si son pastillas. No nos tienes que contar tanto. Pero sin Ah, lugar a dudas, tú hablas cosas diariamente de las cuales yo no hablo, porque tú estás en una empresa y haces el trabajo. Así que traducir eso en literatura, a mí me parece que es un punto extraordinario de conversación. Con eso y con el quehacer de ir a tu casa, que me invitaste y me pareció un gesto muy bonito tuyo y de Evelyn y de los niños, donde en la entrada de tu casa hay un piano de cola, que eso es como la mejor bienvenida que le pueden dar a uno, pero uno lo llevan directamente como del bocadillo, que es el piano de cola, al almuerzo pesado, como una mixta de arroz, habichuela y carne mechada, ¿verdad? Que es donde uno come, es una biblioteca. Y eso yo no lo comenté ese día, pero me recuerdo que recuerdo que hay como una colección de 2000 libros, más o menos, un poco más, no los conté, pero uno está comiendo entre libros y entonces uno empieza a hablar de literatura y Elvin empieza a sacarte el libro y a traértelos todos. Entonces como que uno está comiendo y dice, espérate, déjame entregar este buche cuando tengo que ver la guaracha, el macho camacho, tengo que ver otras cosas. Así que vamos a empezar por ahí. ¿Por qué un tipo que tiene una maestría en negocio, también tienes una en creación literaria, en redacción de creación literaria, pero y estudió ingeniería química, quiere escribir literatura? Dale, cuéntanos, vamos a empezar por ahí, porque eso le va a gustar a la gente que te está escuchando hoy. sí, otra vez Nina, gracias por la oportunidad. Pues este libro yo empecé a escribir este libro quizás ya después de los 30 y pico, que uno llega a esta edad que como que está buscando cosas nuevas y ya la parte de la ciencia y la parte de los negocios, pues ya uno se va cansando de hacer lo mismo y está buscando hacer algo nuevo y ahí es que entro a tomar la maestría en creación literaria. Y, y fue una experiencia muy, muy buena y bien el hecho de que estoy en un grupo donde los trasfondos de cada uno, y pues obviamente es bien diferente, no necesariamente son trasfondos de gente que estudió literatura, y en el caso mío, pues como bien dice, tengo un trasfondo que en mi niñez, pues mi familia era bastante religiosa, así que yo sé bastante, o sea, leía mucho, por ejemplo, la Biblia y sé bastante de eso. Luego me muevo a estudiar ingeniería química, me gustaba mucho la biología y en la parte matemática, que esto lo he usado no solamente en la universidad, sino que en el trabajo, pues también las estadísticas, por ejemplo, que son cosas como que bien diferentes a lo que es la literatura. Pero ha sido algo que ha enriquecido quizás mi manera de escribir, porque entonces cuando voy a escribir, tomé eso que ya yo dominaba con cosas que estoy aprendiendo en el momento, que son más literatura clásica, obviamente en un bien poco tiempo, cuando empecé a estudiar, eso fue como para el 2009, o sea, en 1 o 2 años, pues la cantidad de lectura que uno tiene que hacer es mucha. Así que todo eso se juntó y en un par de años, pues básicamente sale este libro, que si lo comparas con Playlist ya es un concepto que desde el principio estaba pensado, que iba a ser de una forma, iba a tener algo en común. Aquí lo que tiene en común es más
lo que estoy hablando ahora mismo, que es el trasfondo mío, unido a lo que es la literatura que estaba leyendo en ese momento. En el caso, si vas a ver los cuentos, por ejemplo, el primer cuento que se llama Virus, es un cuento más científico. El de Alicorne tiene también mucha ciencia, pero también, fíjate, y tiene otras cosas que quisiera mencionar después, pero no voy a hablar ahora. Neogénesis, ya ves la influencia más de la religión con la ciencia. Y hay otros, como La Caja de Arena, que ya tiene unas influencias más literarias, como es Cuentos de Boccaccio. Y así por el estilo, muchos de ellos tienen una combinación entre esas tres cosas, entre ciencia, religión, ese choque entre ciencia y religión, pero también con literatura. Ahora mismo no te estoy escuchando. ¿Me escucha ahora? Sí. Ahora sí, ahora sí. A mí me parece interesante, y teniendo otros colegas aquí presentes, como María y Daniel, y sobre todo María, que nosotros hablamos mucho de estos temas, hay algo refrescante en tu entrada, por decir ahora, al Salón de la Fama, que es como, acabas de incursionar así, y entonces yo te lo digo porque yo hablo con los libreros, y me dicen, no, el que se está vendiendo el Playlist, que es un libro que hay que reseñar, que es un libro de autopublicación, con algunas de las plataformas de estas de redes sociales. Segundo, un libro diagramado y diseñado por tu esposa, que es Evelyn, en propio mérito, no es que sea tu esposa, en propio mérito, porque ella también es ingeniera química. Y segundo, es autodidacta, que es donde ellos empatamos. Y los autodidactas a mí me encantan. Y ella empezó a jugar con otras cosas que un día la vamos a entrevistar, de la literatura de los viajes familiares, que eso es un género que Evelyn desarrolló. Y dentro de eso ya empezó a diseñar los libros de la familia, de los viajes, y yo me quedo mirando así y luego traduce a estos trabajos tuyos, y eso me parece interesante. Así que esto es un libro en el conjugo entre Alicorne y Playlist, pues ahí hay algo que es muy interesante, pero lo que a mí me parece más refrescante, y esto lo traigo con la compañera María aquí presente, es que hay algo refrescante de que tú estás trabajando otras temáticas. Y eso es chévere. Yo me he quedado, o sea, recuérdate, yo estoy imbuido en esto y hay muchas conversaciones y todos los días son los libros, esto y lo otro. Entonces, ¿cuáles son los temas y esto y lo otro? Pues mira, en los próximos clubes de lectores yo me voy con otras temáticas, con el libro de Cecil Rhodes, de Pedro Aponte. Yo quiero hablar de otras cosas. Otro texto, vamos a estar discutiendo el miércoles el libro de la filosofía del cimarrón. Otras cosas, porque la literatura en Puerto Rico ahora mismo está muy rica. Y entonces no me quiero quedar en un debate literario solo identitario, porque yo creo que ese es un debate, no es el único. Y en esa medida, creo que haces una aportación muy fresca en esta Alicorne, que yo lo vuelvo a decir, si las clases de biología y de naturales incluyeran un primer texto sobre literatura y la ciencia, este sería un buen trabajo para empezar. ¿Por qué? Porque es refrescante, porque es chévere, dicen una cosa bien cómica. Tú sabes que hemos hablado en privado y yo te digo los que yo prefiero. Y dentro de esa consideración, creo que es aportar desde lo que tú haces diariamente, que cuando tú llegas a tu casa, pienso que empiezas a trabajar literariamente, pero durante el día en una línea de producción o lo que estés haciendo en la fábrica farmacéutica donde estás, pues yo creo que tú no te puedes, o sea, no puedes estar pensando en mucha literatura porque aquí hay mucho riesgo, hay mucho liability, como sería en inglés, y sobre todo que cualquier error se paga, como diría el chivo, antes de convertirse en tambor, con tu pellejo, ¿entiendes? Así que en eso, pues yo lo celebro porque hay algo bien refrescante en lo que tú has estado diciendo, tanto en Playlist como en este, y en el próximo habrá que verlo, porque ideas tienen. Hablar contigo es escuchar un montón de ideas. Recientemente te hicimos una entrevista en el Post Antillano a cargo de Wilkin Román Samón, que ahí tú destacas todas las cosas que quieres hacer, y dentro de esa perspectiva entonces es una literatura que en este momento es como un pequeño cambio de dirección para alguien, como diría mi madre, que es joven. ¿Está bien?
porque eso de las edades empieza a ser algo chévere. Por lo tanto, dentro de eso yo quisiera, los 3 temas que has definido, cómo tú conjugas tu formación académica, que es parcialmente en literatura, pero esencialmente no es en literatura, cómo tú conjugas lo que tú piensas creativamente con lo que tú haces diariamente en los procesos de sistematización. Y hay una historia que no has contado todavía, habías contado otra vez que te entrevistamos sobre el libro de Playlist, que me parece muy interesante, de tu infancia. ¿Cómo era tu infancia allá en tu hogar con tu papá y las cosas que iban pasando y sobre los procesos literarios familiares que se dieron en tu infancia? Esa es una anécdota muy bonita. Sí, sí, cuando yo era pequeño, este libro tiene una biografía, pero la biografía es literatura, o sea, no es, o sea, es un cuento también, y donde es un mito, ¿ves? Tiene cosas reales y tiene cosas que no son reales. Y obviamente hay cosas reales, o sea, cosas que no son reales, que no son obvias, pero otras sí son obvias. Y una de las cosas que sí son reales de lo que dice la biografía es que cuando yo era pequeño, o sea, sí, mi papá me leía mucho la Biblia, cuentos o sea, historias de la Biblia. Así que yo me crié con eso. Y una cosa que yo veía era cuando iba a casa de mi abuelo, que yo veía siempre a mi abuelo leyendo El Vocero. Y bueno, para mí él sabía leer, pero entonces un momento mi mamá iba a la casa y entonces mi abuelo le empezaba a hablarle y ella escribía lo que mi abuelo le hablaba. Y eso a mí me pareció bien interesante, porque yo decía, mami, ¿por qué tú estás escribiendo sabes? Escribiendo las cartas a abuelo, ¿por qué no las hace él? Y entonces ella me dijo que él no sabe escribir. Y eso para mí fue como que bien extraño, y yo, como que no sabe escribir si él lee el periódico. Y ahí fue como que un choque de que, mira, leer y escribir no es lo mismo, es como cuando a veces tú oyes a una persona, tú sabes un poco de inglés y oyes a una persona y la puedes entender, pero cuando tratas de hablarlo, no te salen las palabras. Pues es algo así. Y eso para mí fue un choque interesante. Y siempre me ha gustado las historias, la literatura como tal, el leer. Pero cuando estaba en mi formación, leía más pues política, filosofía, cosas que fueran más enseñar, ¿sabes? De uno, cómo uno saber cosas, no tanto novelas o cuentos. Eso es algo que empecé a leer ya después de los 30 años. O sea, pero sin embargo, la parte de escribir, incluso en el trabajo, donde yo escribía técnicamente, siempre se me elogiaba, o sea, como que se me daba escribir, a pesar de que no era literatura como tal, sino eran escritos técnicos. Y fue algo que fue parte de mi formación, aunque parecía quizá no natural por mi trasfondo científico, pero la verdad es que siempre, cuando uno mira hacia atrás, siempre ha estado algo ahí, siempre ha estado la semilla. Además, mi mamá es maestra de escuela elemental, así que también eso está ahí. Yo voy a hacer un pequeño movimiento, pero quiero que lo pienses, es que el problema con las etapas formativas, si tú aprendiste a mirar las estrellas en etapas formativas, cuando llegas a la etapa donde estás en la vida, pues tiene una relación con la estrella particular. Cuando yo empecé a ver las estrellas fue desde chiquito, pero también fue más de grande y tengo otra relación. Y eso no lo traigo porque yo creo que ser autodidacta es ser autodidacta. Lo que pasa es que si yo tenía un talento, estoy hablando de ti en este caso, para el mundo creativo, todas las historias, esa de tu abuelo, la de tu padre, que es pastor religioso, ¿verdad? Pastor, me corrige esa. Escuchar a una persona en el argot del otro idioma, en un preacher, una persona que está convocando, que tiene que hablar, pues yo creo que son etapas que se quedan formadas y que curiosamente con esa uno luego de desarrollo, cuando uno puede hacer lo que quiere hacer en la vida, que es después de los 21 normalmente, pues entonces uno explota. Debería ser antes, pero no es necesariamente así. Así que hay algo que a mí me parece interesante, porque escuchando a muchos compañeros y compañeras escritores, pienso en Adalberto Núñez aquí, que él contó una historia similar. Él es amigo de infancia de José Ravelo, los dos fueron a la misma escuela, y Ravelo desde chiquito decía que iba a ser escritor. El otro le decía, yo también quiero ser escritor,
pero no sé cómo. Y mi papá era maestro de escuela y me daba muchos libros, pero la idea de ser escritor no estaba ahí. Pero la sensibilidad por el libro sí. Entonces son dos personalidades distintas, uno que lleva un rato largo escribiendo y el otro que ha ido escribiendo poco a poco. Amigos de infancia, estaban en el mismo grado, creo que en tercer grado, y las historias empiezan por ahí. Y los proyectos literarios que iban a hacer o no pasaban. Y yo creo que esa es la etapa de sensibilización de uno. Por lo tanto, qué chévere que cuando yo nazca escucha a Bad Bunny, me parece extraordinario, pero también que escucha a Bach, y también que escucha, por decir algo, a Barbara Henry, y también escuchar esto es uno que me gusta en estos días, C. Tangana, que es un cantante urbano español que me ha parecido muy interesante lo que está haciendo, o a Víctor García, sí, Víctor García, ¿qué se llama él? Víctor García, no, García, el cantante dominicano de bachata urbana, que es algo extraordinario. Vicente García, que me parece algo extraordinario y llegó tarde en mi vida. Lo que pasa es que yo me crié escuchando música clásica a los 8 años, con mi papá que me llevaba todos los domingos al concierto de la Sinfónica Familiar, y después, tan pronto abrió Z93, que yo tenía como 14 años, yo me pegué a Z93 y desde entonces sigo pegado, pero me encanta la música clásica, ¿entiendes? Es la sensibilidad. Así que con eso en mente, hablar de ciencia en literatura es como un bocadillo, ¿verdad? Es como que algo bien sencillo. Entonces, con eso en mano, yo quisiera saber cómo tú piensas literatura con ciencia, ¿verdad? Eso suena chévere, porque no se dice rápido. Perdón un momentito. En un proceso anterior, no fue contigo, fue con otra persona, estábamos hablando de eso, de la literatura científica, por decir algo, masificada. Vamos a hablarla como un chistecito, el proceso del DNA, de la síntesis, de la fotosíntesis, todo eso, que para mí fueron horribles, razón por la cual no soy médico, ¿entiendes? Porque me colgué en todas esas clases. Pero yo veo que a ti te gustan, pues estudiar ingeniería química, esa es como la especialidad más extraña de las ingenierías, ¿verdad? O la nuclear, ¿verdad? Pero uno tiene que querer ser múltiples veces científico, pero traducir eso en literatura, ¿cómo se da eso? Sí, fíjate que bueno que traes el tema, porque hay gente que ve, o sea, cuando oye la descripción de que hay ciencia en los cuentos, piensan rápido en ciencia ficción. Y ya ciencia ficción tiene unas reglas específicas que no necesariamente esto es ciencia ficción. Esto es una ciencia, muchos de los cuentos quizás se pueden catalogar ciencia ficción, pero en realidad son cuentos más realistas que tienen una influencia de ciencia, pero no necesariamente es que son ciencia ficción como lo conocemos. O sea, cuando nosotros, a medida que la ciencia avanza, si uno mira la historia, muchas cosas que no se conocían, pues la gente inventa mitos y para explicar las cosas que la ciencia quizás ha podido explicar después. Y en ese sentido es que yo digo que a veces hay mucha ciencia en los cuentos que escribo, o mucha influencia en esos cuentos. No necesariamente de que sean una historia de lo que conocemos comúnmente como ciencia ficción. Y esta influencia la puedes ver no solamente en este libro, sino en el libro Playlist, por ejemplo, donde hay un cuento que a la gente le ha gustado mucho, que se habla de Happy, que no solamente pues tiene una parte quizá de ciencia ficción, pero tiene una parte que quizá que es un poco estadística, pero no es, o sea, que es correcta, usa términos correctos de ciencia, pero no es que sea tan importante saber cada una de esas cosas. Igual el primer cuento de este libro, de Alicorne, que habla de virus y está como que explicando algo del virus, pero en realidad lo importante no es eso, sino algo que pasa al final donde uno se da cuenta, adiós, de esto no era que me estaban hablando. O sea, quizás en la parte científica la estaba usando más bien para desviar la atención de lo que en realidad estaba pasando. En el caso de Alicorne también es una historia de un científico, pero la historia no tiene que ver tanto con la ciencia, sino con una parte humana, con una parte psicológica de lo que está pasando a este personaje.
a pesar de que es un científico. Ahí está la parte de la ciencia en que la persona es un científico y está haciendo muchas cosas que son complicadas con ciencia, pero lo importante del cuento no es la ciencia, es como que la excusa del cuento. Lo importante del cuento es lo que está pasando tras bastidores, con el personaje, con la psiquis del personaje como tal. Y básicamente así por el estilo. No necesariamente es como que vas a ver aquí a Star Wars o vas a ver a Star Trek, sino que hay una influencia grande de las ciencias en los cuentos, hay una influencia grande de religión, y cuando también hay una influencia grande de religión, no es que te estén predicando nada, simplemente que está ahí muchas historias que son obvias las referencias a la religión. A mí me parece interesante lo temático y lo que la gente hace para escribir. Lo que pasa es que cada cual investiga distinto, y yo creo que la vida diaria, la vida cotidiana es la mejor fuente de información como punto de partida, y dentro de eso simplificar tu quehacer diario es para mí algo chévere. Ahora bien, dentro de esa conversación, entonces, como lo vas relacionando con otros temas, pues cada tema es distinto, sobre todo el tema religioso. Lo curioso es que sin ser destructivo, tú te ensanchas o te insertas en estos temas, y yo los leo frescamente, ¿entiendes? O sea, yo no quiero que todo sea un relato contestatario y voy a matar a Dios o lo voy a revivir. Y, o sea, ¿no? Puede ser algo tan sencillo como, mira, yo fui ayer a vacunarme, esas vacunas que hay que vacunarse en estos días, y no doy pie con bola porque las historias mías del proceso antivacunal me han sido mayores, así que todavía no me he logrado vacunar, pero tengo una historia. Me metí ayer en un CDT en Barrio Obrero y me ha encantado la historia, porque me han tratado con cariño, esto y lo otro, y yo veía a la gente tan chévere y todo el mundo hablando de sus problemas, y en el proceso había llevado a mi hermana a vacunarse, porque yo hago la matrícula de todo el mundo y mi hermana sí la certificaron vacunarse y a mí no. O sea, son cosas que pasan en Puerto Rico. Y me siento, oye esto, María Zamparelli, oye esto, Rosario Méndez Panedas, que te saludo, oye esto, Daniel Torres, que ya te saludé. Me siento en un Walgreens en la 167 en Bayamón. Eso es como llegar a Marte para mí en esta etapa de la vida. Allí jamás he ido en mi vida, jamás. Y me senté, mi hermana le están vacunando y yo saco lo que siempre hago, saco la laptop y estoy escribiendo, me pongo a escribir para el post, esto y lo otro. Y estoy escuchando que la música arriba es de salsa, la música la música grabada que tienen. Y yo me parece cómico que un Walgreens tengan salsa, pero esa no es la mejor parte. La parte es que todos los empleados que pasan frente a mí, son como 10, todos están cantando las canciones. Esto es música pregrabada que aparentemente es la misma que están rotándola todo el tiempo. Y yo los escucho y le digo a la señora que está al lado mío, venga, acá usted es salsera, y me dice, en mi casa todos somos salseros. Y me empieza a hacer un cuento. Y yo me quedo así con la mirada de decir, esto es salir de San Juan, porque esto no pasaría en el Walgreens de la calle Loíza, ni el de la 18, ni en el de Viejo. Esto pasa en Bayamón, en la 167. Y ella me empieza a hacer los cuentos. Y después viene otra doñita que da sus cuentos que me pareció extraordinario. Ah, fulana, ¿cómo está? Bien, ¿cómo tú estás? Pues aquí, cara, todos tenemos influenza. Y ella le dice, ay, bendito, ¿se vacunaron? Sí, nos vacunamos, nos estamos vacunando. Es mamá, papá y 2 niñitos o 3 niñitos. Todos dieron positivo a influenza. Entonces él dice, ay, pero este año le había sido fácil escuchar la historia. Todos ya habían dado positivo a COVID en diciembre en esa casa. Así que tú te quedas así mirando y tú dices, esto es imposible de verlo. O sea, tú podrías inventarlo, pero una gente que te está escuchando salsa y que de repente una familia que está ahí hablando dieron positivo primero a COVID 5 miembros de la familia y después 5 miembros dieron positivo a influenza y estaban hablando de salsa como si fuera cualquier cosa. Y a mí eso me fascina. Por lo tanto, yo que tengo preparación de un doctorado en sociología, pues me quedo así escuchando y digo, esto hay que convertirlo en un cuento. En el sitio más mundano, una farmacia transnacional que en esa avenida tiene 8 Walgreens, 8 en esa avenida. ¿Está bien? Es una falta de respeto. Pero te puedes imaginar el corredor de 400,000 personas que suben por ahí que habitan una farmacia. Y la conversación de la gente no tiene nada que ver con el capitalismo, no con los yanquis. Tiene que ver con algo tan sencillo, mantenerse en vida para bailar salsa.
Eso es como yo lo reduje. Así que desde esa perspectiva yo creo que lo chévere de tu literatura en este libro Unicornio que te dije que me había gustado es el dato de cómo relaciona el trabajo serio de tu vida, que es salir a reproducir lo necesario para garantizar el bienestar tuyo y de tu familia. Por lo tanto, tú no vas a cometer un error en línea de producción. Pero por otro lado, entonces, ¿cómo se relaciona esto con el mundo creativo? Y en este momento le había escrito a los colegas si alguno quería comentar algo, pero voy a leer algo tuyo, de las cosas que me gustaron. ¿Tú me permites leerte a ti? Sí, cómo no. Miren, te voy a leer uno que a mí me gustó, que se llama A la Carta. Yo le he hecho un comentario. ¿Ah? María, yo le he hecho un comentario que a mí me parece que sus cuentos cortos trabajan mejor que los largos. Porque en playlist le encantan los cuentos largos, pero como playlist está pegado, yo no voy a decir nada. Pero yo lo digo porque María aquí es la que me da clase a mí de literatura y la que hace proyectos con nosotros. Así que lo digo para que lo registre, María. Dice la carta en la página 35. Y saludamos a Evelyn Velázquez, que acaba de entrar, que es Evelyn en todos sus derechos, pero resulta que conviven en la misma casa ella y él. No voy a decir más nada, Evelyn, pero es la que diagrama los libros y es autodidacta y también ingeniera química, pero es autodidacta en diagramación. Así que dice aquí, hace apenas unos 4 años mi vida era muy diferente y aunque no tenía dinero ni fama, gozaba de salud. Y no sé si es por la naturaleza humana de siempre mirar el pasado con nostalgia, pero creo que hasta era más feliz. Acompañaba a mi tío en un viaje en un barco hacia Ecuador para vender un toro y naufragamos. El toro estaba en una caja de madera reforzada, la cual utilicé para flotar hasta llegar a la orilla de una pequeña isla que parecía estar desierta. El toro de la casta de Cabrera era el último recurso de mi tío para evitar la ruina. Ninguno de los dos quería venderlo, pues era nuestro orgullo, y aunque era un toro de lidia, aún no estaba cuajado. El animal es majestuoso, color azabache con trapio, de cornamenta bien armada, de pezuñas perfectamente redondeadas, un perfecto ejemplar. Yo que no soy torino, pero ya me metí en el viaje, me voy a meter en la escuela de eso, de los que matan los toros en las corridas de toros en España. A ver, sí, pero algo leíste ese tema. Hasta ese momento soy un aficionado a la tauromaquia. Me gustaba ayudar a mi tío en la cría de toros, pero mi figura nunca ha sido de torero. Sin embargo, al quedarme solo en la isla, tuve que por primera vez poner en práctica mis escasos conocimientos. Pasé varios días sin comer. La isla no tenía ningún árbol frutal y solo encontré pequeños insectos. Entonces, mientras casi me resignaba a morir de hambre, pensé, el toro. Lo había olvidado por completo y razoné que aunque probablemente estaba muerto, quizás todavía estaba fresco. Pero lo más importante era que en la caja había una reserva de agua. Llegué hasta donde estaba la caja y tratando de abrirla sentí el toro que se movía. Me detuve. Sentí un golpe que me pareció una embestida o quizás una patada. En ese momento el hambre desapareció. Desplazado por la visión imaginaria del toro abalanzándose sobre mi cuerpo, tirándome como si fuera un muñeco de trapo. Ya entonces estaba anocheciendo y me senté frente a la caja con un inmenso sentimiento de derrota. El toro no solo no estaba muerto, estaba más vivo que yo. Me despertó la marea creciente y por una fracción de segundo pensé que todo había sido un sueño, pero al ver la caja supe que todo fue real. El toro estaba allí y tenía que enfrentarlo. Pensé que la única solución era matarlo, comerlo más que pudiera antes de que se pudriera la carne y tomarme el agua y rogar a Dios que llegara el rescate. Aunque había pasado mucha hambre, todavía estaba muy lejos de caber en el traje de luces que utilizan los expertos toreros. Nunca había toreado, y menos un toro de la estirpe y bravura de tan legendaria casta. Tenía una cuchilla aunque era muy pequeña como para traspasar al toro. La utilicé para improvisar una lanza hecha de una rama seca y comencé a planificar cómo matarlo. Como no tenía muleta para torear, me quité la camisa, que aunque originalmente era crema, ahora tenía un tono más marrón. Abrí la puerta de la caja y salí corriendo a esperar que el toro saliera. Esperé por varios minutos, pero no salía. Comencé a tirar rocas a la caja y como no salía, decidí acercarme muleta y lanza en mano. El toro me miró, pero no me atacó. Le mostré la muleta improvisada y el toro respondió con un movimiento de cabeza y patas que anunciaba un inminente ataque. Me paré muy derecho. Imaginé que estaba en un estadio de
lleno de fanáticos y me preparé para el comienzo de la fama. Pensé darle un derechazo, quizás hasta un movimiento de Verónica. En eso estaba cuando el toro embistió directamente por la improvisada muleta y aproveché para enterrar la lanza en el costado del animal. No tuve que esperar mucho para que la bestia se desplomara. Le corté las orejas y el rabo como trofeo de mi secreta hazaña, mientras imaginaba que el sonido de las olas era un público enardecido gritando mi nombre y lanzándome flores. Solo me alimenté del toro un par de días. Luego tuve que tirar el resto ya podrido y esperar otra vez morir de hambre o ser rescatado. Pasé tanta hambre que lamenté haber botado los restos descompuestos. Desesperado tuve una iluminación. El chiquero. Corrí hasta la caja del toro y como esperaba encontré las aulas llenas de la más exquisita comida que hubiera probado en días. El excremento del toro todavía estaba húmedo. Lo comí por varios días imaginando que comía las ensaladas más exóticas del mundo. No me hizo falta de beso. Así dio inicio una nueva etapa en mi vida. Después de ser rescatado, cedí los derechos de mi historia por un libro y ese fue uno de los más vendidos. Pero el mayor de mis éxitos me vino por mi nueva obsesión. Continué comiendo excremento y experimentando con diferentes especies y salsas. Experimenté preparándolo con todo tipo de variaciones. Lo elaboraba en sopas, en pasta, empanada, frita, con aceite, con salsa Alfredo o a la milanesa. Con el tiempo, la del toro ya no me satisfacía y decidí seguir experimentando. Intenté con caballos, conejos, cabras, gallinas y todo tipo de animal doméstico. Y cuando la venta de mis libros incrementaba, me cansaba bastante rápido de disgustar la misma. En mi afán por encontrar la receta perfecta, decidí confeccionar lo que sería mi obra maestra utilizando mi propio excremento. Este fue el mayor de mis éxitos y abrí tantos restaurantes que tuve que convertir en franquicia. Sin embargo, ni la fama ni el dinero me llenaban. Como es natural, estos alimentos no me nutrían bien y con el tiempo mi salud comenzó a deteriorarse. Poco a poco bajé de peso, mi piel empezó a tomar un tono verduzco y mi aliento era cada vez más difícil de disimular. Al cabo de varios años con esta dieta, mi salud estaba muy deteriorada y fui llevado al hospital en contra de mi voluntad. En el hospital los primeros días solo me pusieron suero y así me sustentaban como no lo hacía en muchos meses. Luego me dieron sopas de pollo, frutas, cereales, vegetales y finalmente cuando ya tenía más color me dieron carne, pasta y hasta marisco. Al ser un chef tan famoso, el hospital se esmeraba en la preparación de mis comidas y muchos fanáticos me enviaban sus mejores confecciones tanto en platos como en postres. Sin embargo, todo era en vano. No importaba lo que me dieran a comer, ya era muy tarde. Ya todo me sabe a lo mismo. Muy bien. Muy bueno ese cuento, me gusta mucho. Y te lo he celebrado varias veces. Así que cuéntame, ¿cuánto tú leíste de la industria de torina española, de las corridas de toro, de poder describir un toro, etcétera? Me parece interesante, yo no lo podría hacer, me lo podría imaginar, pero no es correcto. Tú eres científico, así que tú investigaste algo. Sí, obviamente yo no sabía nada de toreros ni nada. Nosotros, eso no es aquí. Aquí lo de nosotros es baloncesto y quizá el que sabe algo, qué sé yo, de algún deporte parecido será peleas de gallo o algo así, pero yo no sabía nada de esto, así que fue una lectura interesante que estaba haciendo sobre toros y seguí investigando y la idea de este cuento viene de una sola palabra, de la palabra en inglés bullshit. La palabra bullshit en inglés fue como que lo que inspiró a hacer este cuento y obviamente de esa palabra y de lo que significa esa palabra pues empecé a investigar y a leer más sobre toros y entonces esa fue la parte del proceso creativo de este cuento como tal. Pues una persona que si ves la relación entre la palabra bullshit y lo que lees en el cuento puedes entender quizá la analogía de lo que está pasando, de lo que está en la superficie, que es el cuento realista, versus lo que está entre líneas de lo que la persona está comiendo y cómo termina el cuento. Qué interesante. Yo me olvido de las palabras, pero bullshit es excremento de toro, ¿verdad? Y es interesante porque uno se olvida de eso, pero
a partir de ese detalle tan significativamente insignificante, tan manoseado, que nadie le pone atención, inventar un cuento con esta lógica, es que me parece, ¿cómo se llama la peliculita esa de muñequitos de África? Madagascar. Porque eso en Madagascar, que una de las versiones es que se cayó el avión o se cayó la caja del avión y naufragó allí. Pero eso está chévere, pero lo otro es sacarle punta a la historia. Y para mí de tus cuentos, este es uno de los que me gustan más de este libro. Este es uno de los más elaborados porque es mucha inventiva a partir de datos científicos, que es el estudio de la industria taurina, de cómo un toro se confecciona, todo eso, cómo inviste, etcétera. Y dentro de eso describirlo de una forma amena, sencilla, pero que denota que leíste algo, que investigaste, que me puedes describir un toro. Y lo otro es la inventiva, que quiero que sepas que eres precursor. Yo, en algo que hablaba hoy, y algo que mencionaste ahorita, cuando Philip K. Dick, ¿sabes quién es Philip K. Dick? El gran escritor de ciencia ficción, como todos los de ciencia ficción del West Coast, son todos de California, los originales, los de la década del 50, pues todos están por allá y todos tienen la misma vida, todos fueron a high school y dejaron la universidad, fueron a tal vez a la Segunda Guerra Mundial, pero todos se hacen periodistas para vivir y entonces ninguno ha estudiado bien, pero todos tienen una inventiva. Y Philip K. Dick hace unos planteamientos muy interesantes porque él es el padre para mí más importante de la ciencia ficción. No es el único, pero es el que a mí más me interesa con la película Blade Runner, que es la película de quintesencia para mí de la ciencia ficción. Y entonces él plantea algo en ese devenir que es cómo coger el dato, distorsionarlo, pero desde la lógica pensar el futuro. Pensar el futuro. Así que Philip K. Dick inventó muchas cosas que el futuro ha dicho que han pasado. Philip K. Dick no tiene una educación real, o sea, son autodidactas, esto y lo otro, pero están pensando el futuro. Así que tú sabes que la terapia de excremento existe ya hoy, ¿verdad? Tú lo conoces. ¿Tú sabes y de orina también. Sí, y entonces ya yo vi el restaurante de excremento. Eso lo vi, lo acabo de ver hace como 3 meses atrás en algún lugar del planeta. Y yo me quedo, ajá, interesante. No voy a hablar, no me interesa hablar del tema. Pero me parece interesante que hace unos años, yo no sé si tú estás relacionado, pero dijiste eso, y en Puerto Rico no se puede reír, pues yo no sé, la terapia, que es una terapia para el sistema digestivo, si ya yo las conozco. Así que uno va pensando cosas que pueden ser interesantes. ¿Te acuerdas de la película Soylent Green? ¿Tuviste esa película? Sí. Tú recuerdas que Soylent Green lo que uno comía era cantitos de seres humanos, ¿verdad? Bueno, pues está, ya, no, vamos a cambiar el tema. También hay un café, mira, a los amantes del café también, dicen que el mejor café es uno que sale de se le da la semilla del café a un animalito y lo que bota el animalito es lo que se procesa. Eso es, vamos a cambiar el tema. Déjame leerte el otro que me gustó. Si los compañeros escritores aquí o amigos quieren participar, me dejan saber o simplemente prestan el micrófono. Pero este otro cuento, este a mí me gustó. Daniel, yo no sé si tú tienes gatitos allí en Ohio, pero pues pensando en un gatito, se titula Otro éxito y está en la página 49. Y dice, toda la culpa fue de ese maldito gatito. Yo no soy una persona violenta, pero ese gato, ese maldito felino del demonio despertó una parte de mí que ni yo mismo conocía. Una parte oscura, emocionante, una pasión que llenó un vacío que hasta ese día no lo había podido llenar King, ni Lovecraft, ni siquiera Poe. De niño nunca le hice daño a ningún animal. No me atrevía a lastimar ni a un insecto. Me repugnaba ver cuando mi hermano Eduardo torturaba a lagartijas hasta matarla. Cuando me sacaban sangre para algún análisis médico, no podía mirar la aguja o la sangre al salir de mis venas. En la escuela preferí reprobar biología antes que abrir una rama. Pero ese maldito animal, con sus maullidos constantes, con su obstinación en convertir mi marquesina en un baño personal, me sacaba de quicio. Mi vida era tan diferente hasta que un día decidí publicar mis cuentos en mi página cibernética. Un amigo se las mostró a otro amigo y esta a su vez a otro hasta que en un abrir y cerrar de ojos miles de personas leían y discutían mi historia. Luego del repentino e inesperado éxito en internet recibí una oferta de una editora para escribir mi primera novela. Tenía que entregar un borrador en solo una semana
y no había podido comenzar, pues cada vez que me disponía a hacerlo, el despreciable maullido comenzaba. Como podía crear cuando el insoportable ruido del animal me interrumpía constantemente. Era tan agudo y fastidioso como un grillo en el cuarto justo a la hora de dormir. Sentí que el chillido retumbaba en todas las paredes, salía de todas partes, como si el gato estuviera en el cuarto, justo debajo de la cama o en el armario. No sabía quién era, pero me decidí a matarlo. Como cualquier persona civilizada, traté de envenenar al animal. Compré 3 pasitos, mira que tiene idea este muchacho, en el colmado más cercano y lo dejé con una salchicha en la esquina de la marquesina que el animal había convertido en su letrina personal. Los quejidos del animal eran música para mis oídos. Yo todavía no había podido escribir nada, pero escuchar la forma en que se quejaba me cambió el ánimo. La inminente muerte del felino me llenaba de una felicidad insospechada. Esa noche, aunque no escribí, me acosté con una sonrisa en mi semblante que denotaba mi satisfacción y en mi mente llovían ideas para historias fabulosas. Todas comenzaban con un grito o un quejido, pero todas tenían un final feliz. Desperté en la oscuridad exaltado, miré el reloj del celular, la 1 de la mañana. Todavía escuchaba el gato, pero cada vez el quejido era más fuerte. Podía jurar que el quejido venía debajo de mi almohada. Lo busqué por todo el cuarto, pero no lo encontraba. Miré por la ventana hacia el patio, pero ni rastro del animal. Fui hasta la marquesina, abrí la puerta y allí estaba todavía. Tantas veces lo había visto salir huyendo de la escena del crimen, luego de dejar su huella, sin poder hacerle nada, y ahora lucía totalmente indefenso y me miraba como pidiendo ayuda. Lo tomé por su frágil y pequeño cuello y lo apreté con una fuerza tan grande que solo era igualada por el placer que sentía. Me sentí poderoso, gigante. Mientras lo apretaba podía sentir como destrozaba sus huesos y miraba sus ojos brotados. Los tenía tan dilatados que podía ver el reflejo de mi sonrisa en ellos. Comencé a reír con la ironía de ver cómo su última excreta le salía mientras lo apretaba, como si apretara un tubo de pasta de dientes. Cuando no se cogió más, lo tiré con fuerza contra la pared. En ese momento tuve que correr a mi cuarto, tomé la computadora y comencé a escribir como un loco. Escribí por horas, le puse nombre al gato, le di cuerpo humano, le inventé un trabajo, un pasado, una familia, una personalidad, una razón de vivir y lo volví a matar con la pluma como puñal. Otro éxito. Bien, muchas gracias por esos 2 cuentos. Este también a mí me trabajó por lo desgraciado del cuento, ¿verdad? Por lo horrible del cuento. Pero me parece que trabaja curiosamente a mi satisfacción. Es decir, que, y lo digo, los cuentos cortos tuyos tienen, yo sin saber de literatura, un desarrollo, me mantienen enterado y al final tienen un giro que te provoca entonces una mirada distinta del evento. Así que, ¿qué tú sabes de gato? Sí, pero estaban todos vivos, yo los vi de todos los gatos, estaban vivos. Yo nunca le haría eso a un animalito, así que fue un ejercicio literario. Pero hay una parte que me parece descriptiva, que es cuando lo estás ahorcando, que realmente lo que estás matando es el pescuezo, y me trae a la muerte de la gallina. Cuando tú quieres comerte una gallina, la tienes que escocotar, ¿verdad que sí? Y nadie ha descrito eso, y cuando tú hablaste ahorita de los torinos, pienso que aquí, que me corrían los que saben más, pero pienso que aquí la literatura trabaja un poco las peleas de gallo. Y yo pienso en 2 trabajos. El libro de Ron Diaries, que se me olvida el nombre del escritor americano que vive en Puerto Rico, que trabajó en Samuel Stark, tiene todas estas escenas sobre las peleas de gallos, que es valiosísimo. Y luego el trabajo que hizo Ivonne María Marcial, que es una compañera fotógrafa y creativa en otros quehaceres, hizo un trabajo bastante interesante sobre las peleas de gallo. Hizo una exposición sobre las peleas de gallo extraordinaria, que creo que lo convirtieron en un libro de fotografía eventualmente, pero fotografía con texto minimalista. Así que lo traigo porque a veces uno en la cotidiana puede pensar muchas cosas. No estamos aquí para hacerle daño a ningún animal doméstico que no sea de ejecución autorizada, porque yo pienso que las vacas sufren cuando las matan. Yo pienso que las gallinas sufren cuando las matan. Yo pienso que los cerdos sufren cuando las matan.
pero nosotros, y las cabras también, pero somos bien minimalistas en quienes vamos a matar. Fíjate, ahí somos estos mamíferos somos muy selectivos, no matamos a los perros, no matamos a los monos, no matamos a los gatos. Son unos escogidos nada más los que mueren, pero no pensamos en ese momento del sufrimiento de ese sujeto. Así que en este tú tampoco lo pensaste, porque es el escritor desquiciado. Daniel, te puedo dar otro referente para que lo veas. En la novela El Inspector, en la novela El Inspector no, en la película El Inspector, del director en Problemas, ¿cómo se llama él? Es Costa Grava, es el otro, el que está acusado de violaciones. Se me olvida ahora el nombre. Y Gerald Depardieu. ¿Ah? Esa película. ¿Ah? Y en Woody Allen. No. El griego francés que vive en Suiza. ¿Cómo se llama él? El que nunca ha podido volver a Estados Unidos, ¿no? Cada vez que le dan un premio. ¿Cómo se llama, Daniel? Ay, ahora mismo sé cómo tuve en un momento de Alzheimer absoluta. Sé quién es, pero ¡Embuste! Es que tenemos mucha información. No digas eso, Daniel. No digas. Es mucha información. Pero que en la película de Tarantino lo trabajan mucho. En la película Once Upon a Time in Hollywood. Pero estoy buscando la. Yo creo que es Polanski, ¿no? Roman Polanski, exacto, gracias. Polanski. Buscan la película El Inspector de Roman Polanski con Gerald Depardieu. Daniel, escúchate esto. Es una película que pasa solo en una escena básica, que es el interrogatorio del inspector al escritor. Gerald Depardieu es un escritor que está escribiendo una novela en la cual hay una escena de violencia doméstica y el escritor en la novela mata a la esposa, la degolla y la esconde, la entierra. Y esa película es extraordinaria. Yo creo que se ha hablado poco por todos los líos que tiene Depardieu. Pero esa película, entonces, todo el proceso creativo del escritor que dice, no, esto es literatura. Esto es solo literatura. Es como matar al gato, es solo literatura. Hasta que tú te das cuenta que la obsesión de él de hacer perfecta la escena del asesinato de la esposa en la novela se tiene que poner en práctica y realmente mató a la mujer en la vida real. Esto es una película que deberían ver, no sé si la conocen, pero si la ven, es un poco, ay, perdóname, Elvin, es que esa escena de degollar un gato me acordó más de degollar una gallina. Está bien, y con eso no digo nada, pero me trabajó mucho porque, sin entrar en lo gore de aquí, en lo malo, pero eso, hay unos pescaditos, el badajú, no sé si lo conoces, que se pesca, un pez de superficie, que se pesca para carnada. Y tú lo tienes que limpiar porque lo vas a usar de carnada o lo vas a utilizar para comértelo. Se fríe sencillo, pero no puedes hacer más nada que no sea exprimirlo para limpiarlo, porque si lo abres, botas la carne. Así que tú lo exprimes así bien duro y lo limpias. Eso se llama limpiar un badajú, pero no cuento más la historia. Nada, que me he puesto yo excesivo aquí con la conversación. Daniel, ¿quisieras decir algo? Daniel Torre o María Zamparelli o Rosario Méndez o Evelyn Velázquez. Oye, Elvin, ¿podrías explicar el título, Playlist? ¿Por qué ese code switching de ir del español al inglés y darle un título en inglés, algo que puede ser una lista para tocar o no sé? Lo que pasa es que también playlist se usa mucho y todos lo entendemos, pero puedes abordar un poco ese code switching, ese cambio de código en el título. Sí, en el segundo libro mío que se llama Playlist, tiene que ver con, pues, como es el idioma que estamos usando es el español, los cuentos todos están hechos en español, aunque las canciones, quizás la mitad son en inglés. Para poderle, si yo le pongo simplemente en inglés Playlist, probablemente, y tú haces una búsqueda en Google, van a aparecer no sé cuántas millones de oportunidades, ¿verdad? De páginas. Sin embargo, pues yo quería que dijera playlist, pero que fuera algo en español. Así que lo hice de esta manera y hasta hice una búsqueda por internet y vi pues, que no era algo que se conocía mucho, o sea, que no es alguna palabra que se usara mucho. Así que decidí.
que se escribiera, y menos así escribiéndola de la forma que la escribí. Y básicamente esa fue la manera en que se escogió el título. Es bastante fácil de entender lo que es, sin ser algo que, pues, pero se puede distinguir entre un simple playlist de cualquier cosa, sino la manera en que está escrito, pues es fácil de distinguir el libro. Lo que pasa es que yo soy maestro de español y a los maestros de español siempre nos hace ruido cuando de repente invaden otros idiomas el texto, y cuando se le enseña a los estudiantes es una de las preguntas que primero hacen: ¿y por qué está en inglés el título? Entonces ya uno tiene que hacer una serie de explicaciones, pero nunca llega uno a una digamos, es una decisión. satisfactoria. Es una decisión entre artística y comercial, porque si yo le pongo ahí lista de canciones, es como que no brega. A veces Hit Parade, porque ya Hit Parade está pasado de moda, ¿no? Sí, para mí eso no me dice mucho. Yo sé que la gente escucha playlists y sabe lo que le estamos hablando. Cuando los ve así en español, quizás les choca, especialmente a nosotros. No sé si a alguien en España o en otro país quizás no le choca tanto, pero esa fue la decisión, una decisión más entre estética, comercial, muchas cosas sopesaron para ponerlo así. Muchas gracias. Gracias a ti por la pregunta. Oye, y sobre esa pregunta, Daniel, me dicen los libreros de Río Piedra que el libro es atractivo por 3 variables sin haberlo leído. 1, un cassette, que eso es tecnología del 1970, que ya no es dominante, aunque todavía existe esa tecnología. 2, el título, que es playlist, el juego de palabras, que es como, esto debe ser interesante por una forma popularizada de un idioma transgrediendo otro idioma. Y tercero, el color amarillo. El color amarillo es muy atractivo. A los libreros de Río Piedras, en ese otro tomo que es el libro más reciente de Elvin, eso es lo que han destacado, que es lo que causa interés inicialmente, y entonces la gente te lo compra sin haberlo visto y lo compramos. Yo creo que la literatura, el libro como objeto, tiene que tener cierta estética, esto y lo otro, y bueno, pues cada cual lo hace distinto. Ustedes la pegaron en el quilombo ese de la familia Negrón Velázquez, desde el piano de cola que hay en la entrada a la casa hasta los 1000 y pico de libros, 2000 libros que hay allí, pues yo creo que la han pegado porque han creado algo atractivo que ha sido chévere sobre ese texto que le ha ido muy bien en Puerto Rico recientemente. Bien, si no, quisiera saber si tenemos alguna otra pregunta, porque ya tenemos que ir cerrando. María o Rosario o Evelyn, si quieren preguntar algo. Si no tengo preguntas, yo quisiera entonces preguntarte cuál es el próximo proyecto antes de cerrar, Elvin. ¿A qué vamos a hacer? Primero, ¿el libro se consigue o no se consigue? Sí, el libro está en Bookmark, está ¿perdón? Está en el Candil, en Ponce, está en el libro 787, está en la Placita Santurce y lo tiene en la bodeguita. La bodeguita de Iris Tocuyo. Sí, también está allí. Lo tiene Luis Negrón en la esquina. En el Rincón del Lector en Camuy también está. Y nada, no está en todos los lugares como playlist, pero también me podrían escribir. Si a alguien se le interesa, me podría escribir. Si no lo consigue, yo se lo podría enviar también. Este libro, hablando de portada, esta es la portada, simula una pintura rupestre por el cuento, que hay un cuento que es Alicorne y tiene que ver con la portada. Okay. Bien, ¿y algún proyecto futuro? Pues tengo otro libro, yo quiero escribir una novela, pero ese va a tardar un poquito. Ahora mismo estoy trabajando a tirar otro libro de cuentos y ya tengo más de la mitad trabajada, pero tengo que trabajar bien el concepto y cómo lo voy a hacer conceptualmente. Faltan un par de cositas. Ok, pues tremendo. Pues, ¿alguna otra pregunta de los compañeros que están aquí con nosotros hoy en el Club de Lectores?
Si no hay preguntas, yo quisiera decir primero darte las gracias, Elvin, por escribir, darte las gracias por estar siempre disponible, por ser solidario, porque nos acabamos de conocer hace unos meses y eres tú y tu familia, Evelyn y los niños, gente bien chévere, solidaria. Usted le escriben y ellos te abren la lista siempre de información, no es como otra gente, bueno, déjame ver si te contacto, la gente no, han sido muy solidarios, así en lo que podamos estar. Y dentro de eso veo que Adrián ha estado escribiendo varias cositas en el chat, mírenlo. Uno, la novela de Hunter Thompson, la de Ron Diary, que es una novela que habría que leerlo, pero también la película, que me parece un trabajo muy interesante. Y dentro de eso lo que tiene que ver con la gallina degollada de Horacio Quiroga. Y hay un link sobre lo que tiene que ver con lo que es el alicornio. Con esa nota informativa, pues nada, darle las gracias a todas y a todos por haber estado hoy. El Club de Lectores es un proyecto que hemos iniciado hace ya varios años. Esta es la 5ª temporada del Club de Lectores. Tenemos las contabilizamos ayer, 128 horas de grabación. Está en el canal del Pozo Antillano, que es un documento histórico para todas y todos que dan clases, dan talleres, que están buscando información. Ahí hay una historicidad de los escritores y escritoras puertorriqueñas y caribeños, hay varios caribeños contemporáneos, así que tú eres parte ya de ese dominio, y lo hacemos como nada, porque hay que hacer las cosas y ya quejarnos menos y hacerlas, y después consolidamos la revolución. Ojo con lo que estoy diciendo, las hacemos y después consolidamos la revolución, porque nada va a pasar si no hacemos. Así que si nos molesta el edificio vacío allí en la entrada del Río San Juan, pues cogemos el edificio y lo remodelamos con nuestro chavo y después alquilamos cuarto, lo que ustedes quieran, una plataforma de nosotros. Pero con eso en tono, muchas gracias a todos por estar, gracias a Elvin, gracias a Adrián Ciaga por los controles en esta producción, y será hasta el sábado que viene que volvemos con el Club de Lectores. En el proceso, los lunes a las 6 de la tarde, Cultura 7D, un programa de agenda cultural del Pozo Antillano. Los miércoles el Pozo Antillano presenta, y luego todas las actividades extra que tenemos. Este lunes tenemos la presentación del libro de Félix Cruz sobre ese prócer puertorriqueño llamado Ebenezer López Rullol, entre otras actividades que estaremos haciendo esta semana. Así que será hasta entonces. Muchas gracias a todos por estar. Gracias a todos.